25 segundos. Mm, 10 segundos. Bien, 1 minuto, finalizamos votación, compartimos resultados. Ok. Me registrar aquí una fotografía. Ok, entonces a la pregunta sobre la aseveración, cuanto más calor tiene un cuerpo, más caliente estará, el 80% indica que es verdadero. Cuanto más calor tenga un cuerpo, pues este debe estar más caliente, ¿no? No estoy diciendo que sea esa la respuesta correcta, pero simplemente estoy haciendo énfasis en cuál fue la selección que mayor votación obtuvo. Más adelante verificaremos si será eso cierto o no. Detenemos el uso compartido. Vamos a la siguiente pregunta. Tienen otro minuto para ello. ¿20 segundos? ¿5 segundos? Realizamos votación. Compartimos resultados. A la pregunta, tengo un calor enorme, dicha expresión es, con un 26% indican que es correcta y con un 74% indican que es incorrecta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. 1 minuto. ¿15 segundos? 5 segundos. Bien, compartimos resultados. A la aseveración, el calor y el frío son dos fluidos materiales y opuestos, con un 40% indican que es verdadero y un 60% indican que es falsa esa aseveración. Ok, detenemos el uso. Veamos si la siguiente pregunta podemos plantearla. Sí, veamos, tienen 1 minuto más para esa pregunta.
15 segundos. 5 segundos. Bien, finalizamos votación, compartimos resultados. A la expresión cierra la puerta porque se sale el frío o entra el calor es con un 20% correcta y con un 80% incorrecta. Bien, detenemos el uso y nos vamos a la última pregunta. Un minuto. $20 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Ok, finalizamos votación y compartimos resultados. A la pregunta sobre las propiedades caliente y o frío, son propiedades características de los cuerpos, con un 74% indican que sí son propiedades características de los cuerpos. Y con un 26% indican que no. Bien, gracias por sus respuestas. Detenemos el uso. Entonces vamos a iniciar entonces con algunas terminologías. Todos sabemos aquí, me imagino yo, que tienen un poco claro cuál es el enfoque o qué es lo que se encarga de estudiar esta disciplina, ¿no? En el caso de la química. Entonces, solo para también recordar, pues ahí tienen en pantalla una posible definición de lo que sería esta disciplina. Como vemos, es la ciencia que describe la materia y sus propiedades, que describe los cambios que experimenta un determinado material, que describe los cambios energéticos también que acompañan a esos procesos por los cuales puede atravesar un determinado material. En el caso concreto de lo que hemos venido haciendo en el desarrollo de la asignatura este semestre, en la primera unidad, como ya ustedes saben, nos hemos encargado es de describir los sistemas materiales desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de partícula. ¿Okay? Por tanto, gracias a esa descripción de partícula a nivel microscópico o molecular, también hemos podido hacer una descripción en términos generales de las propiedades que puede presentar un determinado material, que van a depender, como sabemos, de qué tipo de características o propiedades a nivel de esa partícula, sea la partícula una molécula o sea la partícula un átomo, pues esas características moleculares o atómicas son las que van a determinar en gran medida cuáles van a ser las propiedades de carácter, por ejemplo, macroscópicas, ¿no? Que podemos medir o que podemos ver a simple vista para un determinado material. Como por ejemplo el estado físico que dicho material muestra, ¿ya? Para la persona que lo está observando. Sobre los cambios que experimenta, justamente a eso nos vamos a dedicar desde la unidad número 2 en adelante. Solo con la unidad número 2 vamos a ver los cambios que experimentan los sistemas materiales, un poco desde el punto de vista general, ¿ya? Y luego en la unidad 3 y en la unidad 4 pues seguiremos estudiando estos cambios que experimentan los materiales, pero digamos prestando más atención a ciertas características, como por ejemplo la velocidad de ese cambio. Eso tendría que ver con cinética química, que entiendo si es un tema nuevo para ustedes. Si esos cambios
tienen otras características como por ejemplo que sean de carácter reversible, entonces eso lo vamos a estudiar también en la unidad número 3, que tiene que ver con equilibrio químico. Entiendo también que es un tema nuevo para la mayoría de ustedes. Y vamos luego en la unidad 4 a ver los cambios que experimentan ciertos sistemas materiales, específicamente los conocidos como sustancias ácidas o materiales ácidos y materiales básicos, ¿ya? Entonces allí vamos a profundizar en esos cambios dependiendo del tipo de material. Sobre los cambios energéticos, como les mencionaba al inicio, no tenemos una temática sobre termoquímica, ¿ya? Pero vamos a tratar de rescatar conceptos de carácter energético que al menos nos permitan entender qué pasa con la energía durante un determinado cambio para un material dado. Entonces, eso, digamos, un poco para hacer una descripción de esta definición y cómo nosotros hemos venido trabajando con dicha definición en el transcurso de la asignatura. Vamos entonces a realizar una distinción bastante sencilla o una división y a la vez distinción bastante sencilla de lo que sería a partir de ahora para nosotros el universo, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar términos que seguramente ya a ustedes les es conocido, que cuando hablamos de fenómenos, bien sean físicos, biológicos, químicos, ya fenómenos naturales en general, solemos hablar de sistemas y solemos hablar de medio o entorno. Entonces, esos términos pues los vamos a ampliar a partir de este momento con cierta frecuencia. En el caso de los sistemas, pues vendría siendo esa parte del todo o esa parte del universo en la cual nosotros vamos a prestar un interés especial. En el caso, por ejemplo, de la unidad número 1, nuestros sistemas eran principalmente sistemas de partículas, o sea, en el caso particular de los últimos temas o subtemas de la unidad número 1, nuestros sistemas eran de carácter molecular principalmente. Y nos dedicamos a estudiar esos sistemas moleculares para tratar de extraer la máxima información posible de esos sistemas moleculares. Para luego, como les decía, pues ver qué relación tienen esas propiedades con las características macroscópicas. Luego tenemos el medio. En el caso del medio, pues, o entorno, será toda región que vaya a estar o que está fuera de ese sistema y es donde se efectúan mediciones. Entonces, nosotros vamos tal vez a recordar propiedades físicas como punto de fusión y ebullición, que son mediciones que se hacen justamente en el entorno de ese sistema o en este caso, por ejemplo, de un determinado material molecular. Entonces, recordemos esos dos términos y pasamos entonces a hablar muy brevemente sobre cuáles son los tipos de sistemas en los cuales nosotros podemos trabajar, ¿ya? Entonces, solamente aquí vamos a ver, reitero, estos sistemas, pero básicamente a nivel de que ustedes sepan cuáles son los tres sistemas principales y cuáles son las características esenciales de cada uno de esos tres sistemas. En físico-química, pues ustedes van a profundizar bastante al respecto. Entonces tenemos los sistemas de tipo abierto, los sistemas de tipo cerrado y los sistemas de tipo aislado o también conocidos como adiabáticos. En el caso de los sistemas de tipo abierto, vienen siendo, de acuerdo a la representación que les coloco en la parte superior, sistemas en los cuales existe un intercambio de materia y de energía con el entorno, el medio, ya que está alrededor de ese sistema que se está estudiando. En la parte inferior, pues tienen una fotografía un poco para dejarles allí un ejemplo de que pudiese ser un sistema de carácter abierto, al igual que para el resto. En el caso de los sistemas cerrados, vamos a entender que son sistemas cerrados aquellos en donde no hay un intercambio de materia con su medio o con su entorno, pero sí existe un intercambio de energía con su medio o su entorno. Entonces, eso para nosotros va a ser un sistema de tipo cerrado. Y los sistemas aislados, o nuevamente repito, conocidos también como sistemas adiabáticos, un término bastante usado en físico-química,
vendrían siendo aquellos que en principio pues no intercambian ni materia ni energía con el entorno. Entonces fíjense cómo pues las flechas se dirigen hacia la parte interna de ese recuadro que está representando para este caso el sistema. Entonces 3 tipos de sistemas: abiertos, cerrados y aislados, también conocidos como sistemas adiabáticos. Otros términos que también ustedes conocen, por ejemplo, trabajo. Conocemos que el trabajo es el movimiento contra una fuerza que se le opone. Entonces, ¿por qué estamos hablando en este momento de una definición o de un término que ustedes tal vez conocen desde física? Porque, como ya lo estudiamos en la unidad número 1, física y química pues tienen bastante relación. En este caso, como estudiamos, por ejemplo, nosotros estudiamos al término de la unidad número 1, interacciones. Bueno, las interacciones sabemos que son fuerzas, pero sabemos que esas interacciones pueden ser de carácter atractivas o repulsivas. En consecuencia, allí también hay trabajo implicado, ¿no? Entonces, simplemente recordemos que el trabajo pues viene siendo eso, un movimiento contra una fuerza que se le opone. La energía viene siendo entonces referida a la capacidad que tiene un determinado sistema para efectuar un trabajo. Cuando hablábamos de, nuevamente me refiero a lo último visto en la unidad número 1 sobre energías de interacciones, por ejemplo, cuáles serían las interacciones más fuertes de las que manejamos entre moléculas. Decíamos que eran las interacciones de tipo ion-ion. Luego a ellas le seguían las interacciones por la vía de puentes de hidrógeno, luego las de interacciones dipolo-dipolo, y luego las interacciones de London, ¿ya? Entonces, en todas ellas, en todo ese tipo de interacciones o de fenómenos intermoleculares, pues hay una energía que está asociada a la capacidad que tendrán esas moléculas para efectuar un determinado trabajo. Dentro del contexto de cómo fluye la energía para los procesos de cambio de los sistemas materiales, tenemos 2 procesos en particular, como son los procesos endotérmicos y exotérmicos, también seguramente conocidos por ustedes, y donde la misma palabra pues ya nos está indicando a qué hace referencia, ¿no? Cada uno de esos 2 procesos. En el caso del endotérmico, es aquel en el cual la energía es adquirida del entorno como calor, ¿ya? Un ejemplo de un proceso endotérmico que vamos a revisar, entre otros tantos, es la vaporización del agua. Noten que no coloco evaporación del agua, sino vaporización del agua, entonces no confundamos por ahora esos 2 términos que sí tienen una diferencia en cuanto al mecanismo, ¿ok? Entonces, eso sería, repito, un ejemplo de un proceso endotérmico en el cual para que las moléculas de agua puedan ganar grados de libertad y pasar desde una fase líquida en la cual están más comprometidas con sus moléculas que las rodean, a través de interacciones por vía puente hidrógeno, a través de interacciones por vía dipolo-dipolo, pues esas moléculas tienen que absorber energía para efectuar un trabajo. Ese trabajo, ¿en qué lo van a invertir? En vencer fuerzas que se le oponen a qué? Fuerzas opuestas a que esas moléculas ganen grados de libertad. Y esas fuerzas vendrían siendo las interacciones entre esas moléculas que ya mencioné, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, en el caso del agua, ¿no? Concretamente. Entonces, esa energía pues termina efectuando un trabajo cuando es absorbida por ese conjunto o agregado de partículas de agua o de moléculas de agua. Y al final, pues esa incorporación de energía a ese sistema pues va a permitir que el agua trascienda o pase a la fase gaseosa. En el caso del proceso exotérmico, pues es lo opuesto al primero, es un proceso que libera energía en forma de calor. Un ejemplo de ello son las reacciones de combustión. Entonces, en estas reacciones de combustión, como nosotros sabemos, cuando quemamos un determinado material, por ejemplo, un material orgánico, de carácter orgánico, pues entonces allí lo que vemos predominantemente es una liberación de energía típicamente en forma de llama. Entonces allí lo que estamos viendo justamente es un proceso de carácter exotérmico.
Entonces, trabajo, energía, endotérmico y exotérmico, términos solamente para recordar a fin de aplicar a posterior. Ok, en este momento ustedes tienen en pantalla una lista de palabras, las cuales simplemente voy a pedir que relacionen. No les voy a solicitar que me muestren en pantalla, pero sí que hagan un pequeño ejercicio en los próximos tal vez 3 minutos, no más de ello, para que ustedes traten rápidamente de hacer un esquema en sus cuadernos donde relacionen estos términos, ¿ya? El ejercicio les va a permitir a ustedes un poco reconocer en este punto el nivel de claridad que ustedes tienen sobre estos términos y si son capaces en este momento de establecer relaciones coherentes entre ellas, ¿no? Entonces simplemente les voy a dar 3 minutos, espero que hagan esa tarea, dado que no les voy a pedir que me compartan al azar su trabajo, pero les va a permitir, repito, luego de que yo les muestre eh, una relación coherente entre ellos, pues ustedes decir, ok, aquí tengo ciertos errores, por tanto tengo que procurar aclarar esas dudas o corregir esos errores previos. Entonces, 3 minutos en este momento para que construyan ese mapa. Ok, Chapi no respondió al ser llamada. Vamos con otra persona. Sevilla, Sevilla. Adelante, Sevilla. Ok, Sevilla no respondió al ser llamado. Vamos con otra persona. Bueno, allí muestra una cosa y indica otra. Vamos a colocar a Ramírez Herrera. Adelante, Ramírez, que es el que está parpadeando allí. Ya. Buenos días, Inge. Yo Buenos hice días. la comparación de temperatura, calor, Ujú. termómetro, de ahí cuerpo con partícula y partícula con agitación y dilatación. Ya. Entonces, si usted va a dar un poco una descripción de cómo están relacionadas esos términos, ¿cómo haría la descripción? Una descripción completa, con base a las conexiones que usted Mm, hizo. Que, o sea, la temperatura es un tipo de energía que afecta a los cuerpos y Ujú. que como los cuerpos tienen partículas, puede haber una agitación o una dilatación de las mismas. Ujú. Ok, esa sería la descripción que haría. Bien. Ok, entonces con base en esa descripción vamos a observar cuáles serían entonces esas relaciones, ¿no? Pero antes de hacer esa observación, vamos a discutir a la brevedad posible ciertos términos que fueron preguntados al inicio, ¿no? Con las votaciones. Entonces tenemos en primera medida lo que vendría siendo calor. ¿Ok? En este caso, el calor lo entendemos como, o posiblemente algunos de nosotros lo entendamos como materiales, ¿no? Como algo que sea un material, como algo que está contenido en los cuerpos o en los sistemas. Posiblemente algunos también entendamos al calor como
justamente la relación entre calor y la característica de caliente, ¿ya? Entonces, esa era justo una de las preguntas que se hicieron. Cuanto más calor tiene un cuerpo, más caliente estará. Posiblemente alguno de nosotros, y se confirmó con las respuestas que dieron en la primera pregunta, que fue un 80% dijo que era verdadero. Posiblemente también algunos piensen que en los cuerpos el calor pues puede transferirse, o sea, el calor puede pasar de una parte a otra o de unos cuerpos a otros. Y tenemos esa expresión ya de esa persona que indica tener un calor enorme. Entonces, de acuerdo a la pregunta, que era la segunda, que si era correcta o incorrecta esa expresión, el 74% dijo que era incorrecta. Pero hay una contradicción en la respuesta que ustedes dieron, porque en la primera pregunta el 80% casi van allí dijo que cuanto más calor tiene un cuerpo, más caliente este estará, y dijo que era verdadero. Entonces hay algo allí que tal vez no tienen claro. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que debemos entender al calor a partir de ahora. Primero, el calor, pues no debemos entenderlo como un material. Ya eso es lo primero que tenemos que tener claro. El calor no es un material. En consecuencia, el calor no podemos entenderlo como que está contenido en un cuerpo. ¿Ya? Entonces eso es lo segundo que tenemos que aclararnos a partir de este momento. El calor ni es un material, ni tampoco está contenido en un cuerpo. En consecuencia, a la primera pregunta, repito, que decía la aseveración, cuanto más calor tiene un cuerpo, más caliente estará dicho cuerpo. Si eso fuese cierto, pues esta expresión, tener un calor enorme, también fuese correcta, porque la expresión estaría mostrando justamente el hecho de que el calor está contenido en un cuerpo, si es que eso fuese cierto. ¿Ok? Pero como no lo es, entonces significa que, pues a la primera pregunta, la respuesta correcta era falsa. ¿Ya? Es decir, que el 20% que respondió que era falsa, muy bien por ellos, porque el calor no implica que esté contenido en un cuerpo y tampoco significa que si más calor tengo un cuerpo, necesariamente este tiene que estar más caliente. La razón, nuevamente repito, ¿a qué se debe? A que el calor no es un sistema material y no es algo que esté contenido en un material determinado, como por ejemplo el cuerpo de un ser vivo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero aclarar en cuestiones de el uso y el entendimiento correcto de los términos, ¿ya? Vamos entonces ahora a hablar de calor y frío. Esa era también otra de las preguntas que se hicieron en cuanto a la aseveración, el calor y el frío son dos fluidos materiales, pues el 60% dijo que era falsa y un 40%, que no es despreciable para nada, este número dijo que era verdadero. Ok, entonces, ya también en la siguiente pregunta les planteé esta expresión, cierra la puerta porque se sale el frío o cierra la puerta porque entra el calor, ingresa el calor. La mayoría creo que dijo que era incorrecta. A ver, sí, correcto. El 80% dijo que era incorrecta y un 20% dijo que era correcta. Nuevamente aquí hay una contradicción en el número de respuestas dadas a la primera y a la segunda que me indica que pues no tienen suficiente claridad en cuanto a realmente qué vendrían siendo calor y frío o qué no vendrían siendo. Entonces, lo primero es que calor y frío pues no son fluidos materiales por lo que indiqué en la parte superior. Si el calor no es un material, pues el calor no debe ser un fluido material, ¿ya? Y el frío, pues mucho menos es un fluido material. Aunque son términos que solemos utilizar de manera opuesta, con significados opuestos, pues no son fluidos materiales ni tampoco son opuestos entre sí. Después vamos a ver
un poco más sobre a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de frío o catalogamos un determinado material como frío. Significa ello que a esa pregunta, ¿el calor y el frío son dos fluidos materiales y opuestos? Pues la respuesta era falsa, ¿ya? Entonces, para ese 60%, pues me parece bien que reconozcan que no son fluidos materiales calor y frío, y para ese otro 40% que dijo que era verdadero, pues corrijamos un poco los conceptos que tenemos, ¿no?, al respecto. Eso significa que a la pregunta de esta expresión, que es bastante común en nuestra vida cotidiana, dependiendo de la zona geográfica en donde residamos, cierra la puerta porque se sale el frío o entra el calor, pues entonces es incorrecta. Entonces un 80% indica que es incorrecta. Para ese 20% que indicó que esa aseveración es correcta, puede ser, entre comillas, correcta en lo cotidiano porque nos permite entendernos qué es lo que queremos decir al expresar eso, pero desde el punto de vista termodinámico, pues no es lo correcto, ¿ya? Eso me puede o les puede llevar a pensar a la persona que escucha esa aseveración que pues el frío es un material que puede ir y venir, ya que puede salir o ingresar dependiendo si hay o no una barrera, ¿no? Entonces, que en este caso sería la puerta de esa habitación. Entonces, un poco también para aclarar esos términos. Ok. Luego tenemos la siguiente pregunta, que tenía que ver con las propiedades o las características caliente y frío. Vemos allí a dos personas charlando, ¿no?, hipotéticamente, en donde una persona le dice a la otra, las tazas de cerámica son más calientes que las de plástico. ¿Ok? Entonces esa persona lo que está es, de acuerdo a esa expresión, le está dando una propiedad a un material, que en este caso vendría siendo la cerámica, ¿ok? A ese material le está otorgando una propiedad de ser caliente, ¿ya? Y que a su vez la está comparando con otro material que vendría siendo el plástico, en donde el plástico, pues, según él, sería frío, ¿no?, respecto a la cerámica. Entonces, estas dos propiedades, si bien es cierto, uno puede expresar que un determinado material al tacto es caliente o frío, eso pues no representan, a pesar de ello, no representan que sean propiedades características de los cuerpos. ¿Ok? Como por ejemplo la densidad, en aquella práctica que se hizo de densidad, en donde la compañera Patricia, que el Centro de Química, preguntaba sobre propiedades intensivas o características, pues aquí caliente y frío no son propiedades que nos permiten identificar a un determinado cuerpo o material. Por tanto, no son propiedades características o intensivas de los sistemas materiales. Eso quiere decir que, fíjense que en esta pregunta, la mayoría, con un 74%, indicó que sí, que lo caliente o lo frío, pues son propiedades características de los cuerpos. Y no es así. Entonces, bueno, nuevamente, reconocimiento para ese 26% que indicó que no son propiedades características de la materia, y para ese 74% que dijo que sí, pero que es no, pues a partir de ahora, espero que no se les olvide eso, sobre todo cuando estén en físico-química, al menos esos términos muy básicos, ¿no?, de entender. Porque si tenemos esos términos con confusiones, pues lo que construyamos sobre eso, en pocas palabras, en cualquier momento se nos viene abajo. Ok, entonces estamos claros, caliente y frío no son propiedades características de los cuerpos. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con la relación entonces entre temperatura y esto que nosotros llamamos calor? Porque hasta este momento no hemos descrito correctamente o apropiadamente qué es el calor, ¿ya? Simplemente estamos diciendo que no es el calor, estamos diciendo que no es el frío, ¿ya? Entonces, creo que allí, déjenme revisar si les hice tal vez otra pregunta al respecto. No, esa fue la última. Entonces, algunos pueden tal vez confundir ciertos términos, sobre todo entre temperatura y calor. Puede ser que aquí hayan personas que entiendan que
hay una relación directa entre ambos, temperatura-calor, o inclusive que signifiquen lo mismo, ¿ya? Que sean como sinónimos. Vemos allí a esta enfermera diciendo, vamos a tomarle la temperatura para ver qué tan caliente está, en este caso el paciente. Entonces, en esa aseveración, lo que se deja ver es que para esa enfermera, pues hay una relación directa entre temperatura y la condición caliente en el paciente. ¿Ok? Eso pues lleva a pensar que tal vez en la conciencia de esta persona, de esta enfermera, pues la temperatura vendría siendo lo mismo que calor. Que la temperatura lo que hace es medir la cantidad de calor de un cuerpo, ¿ya? Cosa que no es así. La temperatura no mide la cantidad de calor de un cuerpo, ¿ok? Y que la temperatura, pues tal vez dependa de la masa o del volumen, pero dijimos anteriormente que pues estas propiedades de caliente y frío que se relacionan con calor, que se relacionan con temperaturas, pues no son propiedades características de los cuerpos. En consecuencia, pues si no son propiedades características de los cuerpos, si no son propiedades intensivas de los materiales, pues la temperatura no puede depender ni de la masa ni del volumen. ¿Ok? Nuevamente, entonces ya sabemos lo que no es temperatura. ¿Ok? Sabemos a partir de este momento qué relaciones no podemos establecer respecto a la temperatura. ¿Ok? ¿Qué otra cuestión tenemos por aquí? Por ejemplo, el accionar calentar o enfriar, ¿ya? Tenemos a una madre diciéndole a su hijo, dejémosla reposar para que se le baje el calor, ¿ya? Un pastel me imagino debe ser. Entonces, allí se está estableciendo una aseveración en la cual se está haciendo un proceso o se está sometiendo a un material a un proceso de enfriamiento. ¿Ya? Y a su vez, pues ese proceso de enfriamiento, de acuerdo a esa escena hipotética, pues sería opuesta al proceso de calentamiento. ¿Ya? Entonces, ¿será el calentar o enfriar una ganancia o pérdida de calor? A ver, ¿qué creen ustedes? Pregunta abierta. Cuando nosotros enfriamos un material, cuando colocamos un material en un refrigerador y lo ponemos a enfriar, ¿será que ese material está perdiendo calor? ¿Qué opinan? Pregunta abierta, si no me voy a la ruleta. Gabriela, a ver, Gabriela, María Gabriela Guerrero, un gusto verle. Cuéntenos, ¿usted qué opina a ese respecto? Eh, yo creo que, no sé, creo que no pierde el calor, creo que sí, estoy en duda. No perdería Creo el que- calor. Ya, o sea, ¿Mande? cuando usted está diciendo que no perdería el calor. O sea, si usted Ajá. coloca Cuando- un vaso de agua de potable de la llave, coloca agua en ese vasito y lo coloca en el refrigerador y 2 horas después va a buscar dicho vaso. Entonces, para usted, allí habrá ocurrido un enfriamiento, ¿sí o no? sí. Sí, ok. Y para usted, después de ese tiempo, ¿cree que el agua, esa sustancia que está allí, ese material que está ahí contenido en ese vaso, habrá perdido calor? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Herrero dice, sí ha perdido calor. A ver, Sevilla, usted que cuando lo llamé no respondió porque creo que se desconectó o no se había conectado. A ver, aprovecha ahora. Ah, no, discúlpeme, mi internet estaba medio raro y como que me sacó Ujú. como es, estaba medio raro. Hasta ahorita está medio raro, lo escucho medio robótico. Ok. Eh, ya, entonces estamos que metemos algo en el enfriador, ¿no es cierto? En este caso, pues Ujú. se trataría de llegar a un equilibrio en donde pues el objeto perdería calor,
mientras hasta ahí. que... Entonces el Ujú, objeto en este caso el perdería calor. material, pierde calor. Ujú, O sea, ahí estamos de ajá, acuerdo con Guerrero. El ujú. material se enfría, o sea, el agua contiene ese vaso se enfría y se enfría debido a que perdió calor. Pilaguano, ¿usted qué opina? Inge, ¿me escucha? Yo Sí. creo que no perdería calor ya que estoy asociando al calor como una energía. Ok, entonces usted está contrario a lo que dijo Sevilla y dijo Guerrero. ¿Habría un enfriamiento, sí o no? Sí, Enfriamiento, pero sí, pero no debido a una pérdida de calor. A ver, Quesada, ¿usted exacto. qué dice? Gracias, Pilaguano. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Pues yo dijera que el enfriamiento hace aquietar las partículas de aquella sustancia que está dentro del vaso. Entonces Ujú. solo la aquieta, porque cuando están en calor se supone que las partículas están agitadas. Ok. Entonces cuando le meten el enfriador hace que las partículas se aquieten, pero de ahí eso del calor, pues... En lo mm, primero, tiene razón. En lo primero, usted está haciendo una descripción de partículas, ya, de eso que llamamos enfriamiento, de ese proceso, eso me parece correcto. Lo que dijo Quesada, él relacionó el movimiento de las partículas, que vendría siendo energía cinética o movimiento cinético, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y me parece hasta ahí correcto. Pero al fin y al cabo, ¿hay o no hay pérdida de calor en ese enfriamiento? O sea, digamos, es un tipo de sustancia, un material que digamos, o sea, digamos la madera con un pedazo de fierro, la No madera. me cambie de Ya, ejemplo. ya, ya, En ya, ese perdón. ejemplo concreto, ¿hay o no hay pérdida de calor cuando se está enfriando? Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Ok, listo. Eso es lo que quería escuchar. Ok, Sí. bien, gracias, Quesada. Entonces, vamos a, eh, pues, aclarar esos términos también, ¿no? Aunque el proceso de enfriamiento me lleva a pensar de que posiblemente ese material está perdiendo algo, ese algo que está perdiendo no es calor, porque lo primero que dijimos es que el calor no es algo. Eso es lo primero que dijimos. El calor no es algo que está contenido. Por tanto, si no está contenido en ese material agua dentro de ese vasito, no va a poder salir porque no estaba contenido en el vasito. Por tanto, no va a perder. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Enfriamiento no sería entonces pérdida de calor. Y calentar tampoco vendría siendo ganancia de calor. Eso realmente viene siendo es una ganancia o pérdida, pero de energía de movimiento de las partículas, como lo estaba describiendo bastante bien el compañero Quesada. Eso vendría siendo lo que está pasando allí a nivel, si lo queremos pensar, de ganancia o de pérdida. ¿Ya? ¿Cuánta energía de movimiento, o sea, cuánta energía cinética está ganando en el caso de calentar o está perdiendo en el caso de enfriarse un determinado material? ¿Ok? Entonces, ya sabemos a partir de ahora, muy básico, que los procesos calentar y enfriar no son ni ganancia ni pérdida de calor, porque el calor, repito, no es algo que esté contenido en los cuerpos. Entonces, nuevamente, ya sabemos que otra cosa no vendría siendo calor. Dilatación. En la dilatación, ahí tenemos unos caquiles, la dilatación, que ustedes tenían uno de esos términos allí en la lista de palabras, pues, ¿qué no vendría siendo la dilatación? Bueno, como sabemos, la dilatación es un proceso que más resulta o es consecuencia de otro factor, ¿no? En este caso, pues, el paso de calor al interior de un cuerpo, eh, eso ya por allí, pues, ya nos resulta medio extraño porque ya hemos dicho con insistencia que el calor no es algo, no es un algo, no es un material, no se puede transferir el calor de una parte a otra, de un cuerpo a otro, ¿ya? En consecuencia, pues, el calor
ya por allí comienza, ya la definición o la descripción de dilatación, pues ya está errónea, ¿no? ¿Hará más grande la dilatación a un cuerpo? Bueno, allí habría que ver a qué nos referimos con más grande, ¿no? ¿Será sinónimo más grande, por ejemplo, de mayor volumen? ¿Ok? Eso sería un aspecto a considerar. Y será entonces la dilatación, ocasionará la dilatación que un determinado material o objeto se haga más pesado. Por ejemplo, en el caso del vasito con agua. Supongamos que ustedes agarran un vaso que tenga una medida, ¿no? Que esté graduado, alguna escala, algún tipo de escala en volumen. Digamos que el vasito es de 500 mililitros, entonces ahí le aparece de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500. Entonces usted agarra, llena el vasito hasta 200, supongamos, hasta 200 mililitros, lo meten en el congelador y esperan un cierto tiempo hasta que el material se haya enfriado, hasta que el material haya cambiado de estado físico, en este caso de líquido a sólido. ¿Y qué esperarían ustedes observar viendo el vasito? Ya ahora con el agua sólida. Al inicio tenían agua en 200 mililitros en la escala. Imagínense que el vasito tiene esas escalas de medición como un vasito de precipitado, cualquier de esos instrumentos que vimos. ¿Qué esperarían observar luego del congelamiento? Ajá. Inge, yo pienso que al rato de meter ese vaso de agua incrementaría un poco el volumen, ya que esas partículas de agua que están en el enfriador se transportan al vaso de agua, haciéndole que se suba un poco más el volumen, porque me acuerdo que una vez yo metí así un vaso de agua al congelador y el vaso se rompió, porque, o Vaso de sea, mala calidad. Ok. podría ser, pero es algo así. Ya, si quitamos esa variable a un lado porque no nos va a servir de nada la calidad del vaso. Veamos. Usted hizo una descripción que hay que aclarar. Usted dijo que el agua del refri, o sea, el congelador, ¿no? El agua del congelador se transfiere al contenido inicial del vaso, ¿ya? Y eso suma, ¿no? El agua que inicialmente había 200 más la que viene del congelador y se mete allí, pues seguramente eso se adiciona, suma, y cuando se congela todo, usted vio que había como más cantidad, ¿no? Bueno, primero hay que corregir algo allí, y es que en el congelador, al menos que sea de esos tipos de congeladores de escarcha y que por alguna razón pues le cayó así escarcha, eso es otra cosa. Imaginemos que es un congelador lo que llamamos sin escarcha, o sea que no produce ese hielo, esa especie de nieve dentro de esa caja. En consecuencia tenemos que descartar que ese aumento que usted observó en el volumen del agua contenida en ese vaso, ya hecho hielo, se debió a que cayó agua que estaba contenida en esa caja que llamamos congelador. Eso hay que descartarlo. Lo que está ocurriendo allí, lo que usted observó, es justamente se debe a eso que estamos viendo en pantalla, que es la dilatación. Es decir, el agua, cuando usted la colocó líquida y horas más tarde usted fue a ver y estaba sólida, pero además de ver que estaba sólida, ve que está como expandida y de hecho, como consecuencia de ello, el vaso se fracturó, ya porque no aguantó tanta presión. Ahí lo que se está viendo es dilatación del cuerpo. Ahora, ¿por qué se dilató el cuerpo? O sea, ¿por qué se dilató toda esa masa de agua? Por ciertas características que ya nosotros vimos en la unidad número 1, que tienen que ver o debido a interacciones entre las moléculas de agua. ¿Qué tipo de interacciones forman las moléculas de agua entre sí? Puentes hidrógeno, predominantemente. Entonces, ¿qué sucede? Que, como usted también lo describía anteriormente en la pregunta anterior, cuando el material se está enfriando, sabemos que no se está perdiendo calor, pero lo que sí se está perdiendo es la energía cinética de las partículas, en este caso las moléculas de agua, porque las moléculas de agua pues se van moviendo cada vez más lento, más lento, más lento. A medida que se mueven más lento, las moléculas de agua se van ordenando en una especie como de hexágono a través por puente hidrógeno, ¿no? Crean como círculos, llamémoslo así, ¿no?
Entonces, en ese ordenamiento circular, que realmente es como es hexagonal, pero en ese ordenamiento queda hueco. Es decir, hay espacio vacío entre las moléculas de agua. ¿Y eso qué hace? Que a medida que ese ordenamiento se va dando por efectos de que las moléculas de agua están perdiendo energía cinética, pues entonces el agua, la masa de agua, va como expandiéndose, o sea, va ganando volumen. Dicho de otra manera, se va dilatando. Pero esa dilatación no implica una ganancia de masa de agua, a menos, repito, que le hayan colocado allí o dejado caer masa adicional de la que inicialmente colocamos, que yo coloqué simplemente como guía 200 mililitros. Entonces, ese es un proceso de dilatación. Ahí hay un aumento de volumen, pero no aumentó el volumen, repito, porque se adicionó agua. No, sino que durante el proceso de enfriamiento las moléculas de agua perdieron energía cinética, se movieran cada vez más lento. ¿Eso qué favorece? Favorece que las moléculas de agua interactúen entre ellas mucho mejor. Y eso ayuda a su vez a que creen esas especies de redes hexagonales que tienen huecos, son como cavidades, ¿ya? Y eso pues es espacio literalmente hueco. Ahí no hay aire, ahí no hay más molécula de agua. Entonces eso aumenta el volumen. Y si el volumen, el aumento de volumen es mucho, pues va a ejercer fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene, porque por naturaleza el agua va a seguir expandiéndose y eso puede ocasionar la fractura del recipiente. ¿Ok? Entonces, repito, dilatación pues puede ocasionar que los cuerpos como masa aumenten en volumen, pero no aumenten en peso, o sea, no aumenten en masa. ¿Ya? Ok, que sabe. Entonces ya sabe qué es lo que le pasó allí en ese evento. Bien, entonces aclarando esos términos básicos, vamos entonces a ver el diagrama completo, que es el que ustedes tienen allí en pantalla. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí otro puntero. Ok, ya sabemos para nosotros que vendría siendo un cuerpo, un sistema material, un material independientemente del estado físico en el cual se encuentre, pues si ese material está formado por partículas, sean atómicas, sean moleculares, sean moleculares sencillas o más estructuradas, más complejas, pues a la larga, esos son partículas para nosotros. Esas partículas pues van a establecer vínculos entre ellas o relaciones entre ellas o interacciones que van a depender de la energía, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí ya tenemos como un triángulo entre cuerpo, partículas y energía, ¿ya? Significa entonces que un cuerpo pues tiene energía asociada, porque las partículas que están contenidas en ese cuerpo, como ya sabemos, pueden experimentar distintos tipos de interacciones, tanto de carácter atractivas como de carácter repulsivas, dependiendo si sus dipolos o sus polos están orientados adecuadamente, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa energía, pues, ¿qué relación tiene con el calor? Entonces ahí es donde viene ahora sí la aclaratoria de qué debemos entender por calor, porque hasta este punto ya hemos insistido en qué cosas no debemos adjudicarle al calor, cómo no debemos entenderlo. Entonces la energía que se relaciona con las partículas y que tiene un cuerpo dado o un material dado, pues es transferida mediante un proceso que solemos llamar como calor. Significa entonces que el calor pues vendría siendo en sí un proceso o un mecanismo mediante el cual la energía asociada a estas partículas que forman ese cuerpo puede ser transferido. ¿Ya? Ahora bien, cuando esa energía se transfiere a través de este mecanismo o proceso llamado calor, pues entonces, como lo describieron por allí hace un momento, esa energía puede traer como consecuencia que las partículas que forman a ese cuerpo comiencen a agitarse. Es decir, ganen
energía cinética, como en el caso, por ejemplo, que estaba indicando el agua, pero ahí sería un proceso contrario, ¿no? Ya no sería enfriamiento, sino sería calentamiento. Entonces, cuando estas partículas se agitan, pues puede resultar en un proceso también de dilatación. ¿Qué es lo que sucede cuando colocamos, por ejemplo, a calentar agua en nuestras cocinas? ¿Ya? Entonces allí vamos a observar cómo pues el agua aumenta también ligeramente de volumen, ¿ya? Por efectos de ese aumento de agitación de las partículas. Ustedes estudian fenómenos o van a estudiar fenómenos climáticos, con todo lo relacionado al cambio climático. Un ejemplo concreto de esto es el aumento del nivel del mar, ya debido al aumento de la temperatura, más allá de que los polos, esas masas enormes de agua sólida se derritan y caigan en los océanos. También la temperatura puede hacer que los niveles de los océanos y de los mares aumenten porque se ocasiona la agitación de dichas moléculas y la dilatación de esa masa de agua, ¿okay? Que sería el cuerpo en este caso, y eso hace que aumente el volumen del material, ¿ya? Ahora, en el caso de la energía, como ya sabemos desde ahora, pues se transfiere por este proceso, ¿ok? Sin embargo, no debemos confundir o malentender que el calor es una forma de energía, ¿ya? El calor, si queremos ser muy formales en cuanto a las definiciones, el calor no es una forma de energía, aunque hay que hacer la salvedad también. En la mayoría de los textos ustedes van a encontrar que al calor lo plantean como si fuese una forma de energía. Se transfiere energía en forma de calor, pero en sí el calor es más un mecanismo. ¿Ok? Por otra parte, ¿cuál es la relación entonces entre temperatura y calor? Realmente la relación que hay entre los dos es intermedia, ¿ya? Hay un intermedio entre estos dos factores. Por ahora lo que podemos saber entonces es que temperatura y calor no son sinónimos, no representan lo mismo, ¿ok? Entonces es un poco, nos está asegurando lo que planteaba ya con la enfermera midiéndole la temperatura al paciente, que pareciera que de acuerdo a su expresión, ella pensara que temperatura y calor son términos que significan lo mismo. Lo que sucede es que la temperatura sí está relacionada con el calor, pero está íntimamente vinculada con la energía asociada a esas partículas de ese cuerpo. Específicamente, la temperatura es un factor condicionante porque condiciona que la energía se transfiera o que no se transfiera entre las partículas que forman a dos cuerpos. ¿Ya? O a un mismo cuerpo también. Entonces, la temperatura pues condiciona la transferencia de energía a través del mecanismo calor. Y ya vamos a ver eso, a qué nos referimos con precisión, de que la temperatura pues condiciona dicha transferencia de energía. Y bueno, como sabemos todos, pues el termómetro obviamente es un instrumento que mide la temperatura. Ya creo que era lo que más claro teníamos todos aquí, cuál es la utilidad del termómetro. ¿Medirá el termómetro calor? Eso puede ser una pregunta. A ver, Chicaiza, ¿usted qué opina? ¿El termómetro mide el calor contenido en un cuerpo? ¿Sí o no? No sé, que la verdad no tengo claro. Pero No sabe. A ver, no, creo que no. cree que no. ¿Por qué no? ¿Por qué cree que no? El Porque termómetro temperatura, mide el calor contenido en un cuerpo. Le volví a repetir. Ajá. temperatura y calor no es lo mismo, ¿no era eso? Sí, pero estamos hablando del termómetro. Por eso. El No dice que termómetro mide el calor contenido en un cuerpo. no. No. ¿Por qué? No les sabría decir. Creo que le están enviando la respuesta al WhatsApp, parece. Ay. ¿No?
Ah, Ni entonces, siquiera. entonces. Es no, la respuesta es no. Lo que quiero es que usted me argumente un poquito. ¿Por qué cree que no? Porque el calor no es un fluido material. Correcto. Fíjense que yo les indico, o sea, puede ser eso una justificación. Yo le dije, el calor, el termómetro mide el calor contenido en un cuerpo. O sea, ya al decir calor contenido en un cuerpo, ya eso está, ya es erróneo. ¿Ya? Entonces, el termómetro no mide el calor. Lo que mide es, ¿ok? ¿Qué cosa mide? Chica Isa, el Mm, termómetro. Mide la temperatura. La temperatura, La ok, temperatura. correcto. Y la temperatura, a su vez, ¿con qué está asociada? ¿Con qué es un factor condicionante? Ok, ¿y O, qué condiciona? la energía ¿La energía de quiénes? ¿O de de qué los cuerpos. cosa? De los De los cuerpos. cuerpos. De De las uno de los cuerpos. partículas de un cuerpo. De las partículas De del las cuerpo. partículas, exacto. Aprendamos a ver los cuerpos como constituidos por cosas más pequeñas. Entonces, de las partículas. Significa entonces que la temperatura, además de ser un factor condicionante de cómo la energía se transfiere entre los cuerpos, la temperatura vendría siendo un factor que lo que mide es la energía cinética de las partículas que forman un cuerpo. ¿Ok? Entonces sabemos ya un poco qué es temperatura, ¿no? ¿Con qué la relacionamos directamente? Con la energía cinética de las partículas que forman un cuerpo. ¿Ya? Y además sabemos que un factor condicionante de que la energía sea transferida entre partículas de un cuerpo o entre partículas de diferentes cuerpos o materiales. ¿Ya? Y sabemos también que la temperatura no es un factor que está relacionado de manera directa con el calor, ¿ya? Sino de manera indirecta. Ok, entonces aclarado esos puntos, vamos entonces ahora a plantear esta pregunta. Tenemos allí dos materiales, dos masas de agua, una a 20 grados centígrados, la de la derecha, otra masa de agua a 90 grados centígrados a la izquierda. No sé si es 90 porque poso justo alzó la mano y me tapó aquí la temperatura. Poso. A ver. Sí, 90. Entonces, ¿qué sucedería si esas dos masas de agua se mezclan? ¿Qué sucedería? ¿Qué material tendríamos como el resultado de ese proceso de mezcla? A ver, María Gabriela Guerrero. ¿Qué creería usted que pase cuando mezcla esos dos materiales a esas dos diferentes temperaturas? Creo que, no sé, yo creo que la temperatura disminuye. La temperatura disminuiría. ¿Disminuiría de 90? ¿Disminuiría de 20? ¿O de qué? ¿A De partir de qué? 90. De 90. Ok, entonces disminuiría de 90, pero tanto que estuviese por debajo de 20. Sí. ¿Sí? Entonces disminuiría de 20. Ok, entonces, Sí, sí, 20. sí, ok, entonces si usted calienta agua a 90 grados centígrados y después calienta otra cantidad de agua, la misma, ¿no? 25 gramos de agua a 20 grados centígrados y mezcla esas dos masas de agua, 25 y 25, en un mismo recipiente, entonces usted esperaría que la temperatura, digamos, resultante sería de una temperatura menor a 20 grados centígrados para la mezcla resultante. ¿Qué esperaría en términos de masa? Cuando usted las mezcla en un tercer envase. Aumentaría ¿Cuánto? ¿Cuál sería la masa resultante? 50 gramos. 50. Ok, sí, la masa resultante indiscutiblemente sería el 50 gramos porque las masas se suman, ¿ok? Porque estamos sumando partículas allí.
no pudiésemos decir, Guerrero, que las temperaturas se deberían sumar, entonces más bien debería ser 110. ¿Qué cree usted? No sé, yo creo que sí, sí aumenta, ya me confundí. Pero creo que Ya. sí, sí aumentaría. Ok, ¿qué dijimos que era la temperatura? Para quien desee. ¿Qué dijimos que era la temperatura? Dije, pero eso era lo que la temperatura no dependía de la masa y volumen. Correcto, la temperatura no depende de la masa y del volumen. Ajá. ¿Y qué más? O sea, ¿de qué más? O sea, ¿de qué sí depende la temperatura? De la cantidad de calor. De la cantidad de calor. ¿Será la temperatura una propiedad que dependa de la cantidad de calor? No, porque no podemos hablar de cantidad de calor. ¿Ya? Recuerden, calor no es algo, no es un material. Por tanto, no podemos hablar que un cuerpo tenga menos o que tenga más cantidad de calor. Porque el calor, formalmente hablando, ¿qué es? Es un mecanismo que permite una transferencia de energía, siempre y cuando esos dos objetos, ¿ya? Tengan ciertos valores en sus temperaturas. ¿Y con qué relacionamos directamente temperatura? Que lo dijo Chicais hace un momento. Con la energía cinética de las partículas que forman al material. ¿Ya? Entonces, Guerrero, si yo le pregunto en este momento, de la masa de agua 90, la de la izquierda, versus a la masa de agua a 20, la de la derecha, ¿en cuáles de esos dos sistemas usted cree que las partículas de agua, o sea, las moléculas de agua, tengan mayor energía cinética? La de 90. Correcto, en la de 90. Entonces, bueno, ya por allí, si ustedes se imaginan que cuando tienen un sistema material que tenga asociado una temperatura más alta, y ya se están imaginando que las partículas de ese material se están moviendo más, ya eso está muy bien. O sea, van por buen camino. Entonces significa que la masa de agua de la derecha, que está a 20 grados centígrados, pues tendría las moléculas de agua moviéndose más lentamente. Entonces, ahora, siguiente pregunta. Cada vez le voy a hacer preguntas un poco más difíciles. Ya tenemos claro eso. Vámonos a la masa que tiene una temperatura de 90 grados centígrados. ¿Cree usted que todas las moléculas de agua que conforman a esos 25 gramos de agua tengan todas y cada una de ellas la misma energía cinética? Ya sabemos que se mueven más rápido que las que están a 20 grados centígrados. Pero ¿cree usted que en las de 90 grados centígrados, todas y cada una de esas moléculas que suman a 25 gramos de agua tienen la misma energía cinética? Creo que no, Cree que no. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no? ¿Qué le lleva tal vez a pensar que no? porque no Imagínense, sé. son Creo 25, que no. fíjate que son 25 gramos de agua. O sea que ahí tienes un número enorme de moléculas. ¿Ya? Porque la masa molar del agua, ¿cuánto es? 18. 18 gramos por cada un mol. Y un mol vendrían siendo ¿cuántas moléculas de agua? 6 por 10 a la 23 moléculas, a la 23. Ahí tenemos más de 18 gramos. O sea, significa que ahí tenemos en esa cantidad, 25 gramos de agua, un número muy superior al número de Avogadro, que ya de por sí el número de Avogadro es un número inmensamente gigante, enorme, grande. Entonces, es difícil, Guerrero tiene razón en el sentido de que no todas las moléculas de agua, aunque la masa de agua esté a la temperatura 90 y el termómetro me diga 90, eso no significa que todas y cada una de esa cantidad enorme de moléculas de agua tengan la misma energía cinética. No,
Por esa razón nos falta agregar un término para pulir nuestra relación de temperatura. ¿Y es cuál? El término promedio o medio. Entonces, la temperatura lo que mide es la energía cinética media o la energía cinética promedio entre toda la cantidad de partículas que hayan allí en esa masa de agua. Entonces, fíjense, no es que cada partícula tenga exactamente el mismo valor de energía cinética, no, sino que todas se promedian esa energía cinética. Entonces, ¿significa qué cosa? Si yo en este momento, a ver, vamos con alguien por aquí, Rivas, a ver, Rivas, un gusto verle, le pregunto. Imagínese que debajo aquí usted tiene un mechero, ¿no? Y usted comenzó a calentar esta masa de agua. Para usted, todas las partículas que están contenidas allí se calientan. Voy a utilizar la palabra calentar. Se calientan. ¿En igual margen, en la misma medida o no? Yo diría que no. Ok, correcto. Que no. Ajá. Yo diría que no porque, o sea, como usted dijo que habían muchas partículas que se van a ir calentando poco a poco según como va a irse desde abajo hacia arriba aumentando el nivel de energía. Correcto, exactamente. Entonces, aquí las partículas, imagínense que este puntero ahí es la llamita. Las moléculas de agua que estén más cercanos de la fuente energética, en este caso de la llama, pues van a adquirir, ¿ok? En menor tiempo, mayor energía cinética. ¿Ya? En comparación con las partículas que están más en la parte superior o en la parte media de esa masa de agua. Entonces ya por allí podemos un poco aceptar que aunque el termómetro me indique cierta temperatura, ¿ok? Realmente esa temperatura es un indicador de la energía cinética media o promedio de todas las partículas que forman esa masa de agua. Ahora bien, con esa información, Guerrero, respóndame a la pregunta anterior. Cuando, y se la replanteo, cuando se mezclarán estas dos cantidades de agua, ya sabemos que me va a resultar una masa total de 50 gramos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasará con la temperatura? ¿Será que la temperatura resultante es de 110 grados centígrados? Dicho de otra manera, lo que le estoy preguntando es, ¿será que las energías cinéticas del sistema 90 grados y del sistema 20 grados, será que se suman? Creo que no Inge por el cambio de energía. O sea, Correcto, disminuiría un poco. correcto. Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Si disminuiría o aumentaría. Pero en principio podemos saber que no va a aumentar. Porque aumentar, en este caso, 90 más 20, 110, es como un proceso muy sencillo. Y como estamos diciendo, la temperatura está asociada con una media o promedio de las energías cinéticas de toda esa cantidad enorme de partículas que hay allí. En consecuencia, el resultado no va a ser simplemente la sumatoria de las temperaturas, porque eso, o porque así no va a funcionar simplemente cuando estas partículas comiencen a mezclarse. ¿Ok? No es que se van a dar energía cinética, digamos, de manera aditiva, así tan linealmente. Ahora, una vez que esas dos masas de agua entonces estén mezcladas, sabemos que la temperatura no va a ser 110. Pero Guerrero dijo al inicio, antes de que la confundiera, dijo que la temperatura pudiese ser menor a 20 grados centígrados. Guerrero, ¿usted mantiene esa aseveración o tal vez quiere hacer alguna observación? Creo que le mantengo ahí. Le mantiene. O sea, para usted cuando mezcla ambas y vuelve a poner el termómetro, le va a marcar, supóngase, 19 grados centígrados el termómetro. Cuando mezcló ambas. No. ¿Ah, no? Ah, entonces, ¿qué temperatura le va a marcar? Bajaría un poco de 90 grados. Ajá, pero sería superior a 20. Superior a 20. ¿Sí? Ok, entonces usted diría, bueno, debe ser intermedia, ¿no? ¿Qué tan intermedia será? 90 más 20, 110, divide para 2. ¿Será esa la temperatura?
Creo que sí. La ve más lógica, ¿no? Te la ve más Sí. lógica. Ok, bien. Entonces, cuando esos dos materiales se mezclan, chica Isa Paulina, ¿cómo se imagina usted a esas partículas allí ya mezcladas? En donde inicialmente cada una tenía energías cinéticas diferentes. Ahora, ¿qué proceso se imagina usted que esté ocurriendo allí? O sea, de cómo se, Ah, o sea, de cómo se encuentran las partículas. ujú. ¿Cómo se Eh, encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se mueven? mm, se seguirían moviendo, bueno, estarían dispersas. Correcto, se Seguirían estaría en dispersa. moviendo porque es un líquido, ¿no? O sea, es un líquido y se mueve. Ajá, ¿qué más? No tengo claro si crecerían o no crecerían. Las moléculas, ¿crecerían las moléculas? O no crecen. No, la Ahí me molécula no perdí. crece porque la molécula de agua sabemos que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y los átomos pues tienen su volumen, ¿no? Que ya eso lo veíamos anteriormente. Entonces, la molécula en sí no se dilata, no crece, ¿ya? No se hace gordita ni se hace flaquita, no. La molécula de agua mantiene sus dimensiones. ¿Qué sí puede hacer la molécula de agua por efecto del calor? Que sus enlaces se estiren un poquito, pero en promedio la molécula de agua mantiene su volumen. La molécula. Ahora, ¿qué pudiese dilatarse? El agregado de moléculas, sí. El conjunto de moléculas. ¿Por qué? Porque si las moléculas se separan entre ellas, pues está quedando espacio hueco entre ellas. ¿Ya? Entonces, si se imaginan que eso sucede entre todas las moléculas de agua que están allí, allí sí es correcto decir que pudiese ocurrir una dilatación de la masa del agua, que es el cuerpo en sí. ¿Ok? Pero la molécula mantiene su volumen. Ok, entonces ya sabemos que no pudiese ocurrir. ¿Qué otra cosa se imagina allí? Estamos tratando justamente de describir cambios, que es lo que más se les es complejo, describir los cambios. A ver, Pozo, usted que tenía por allí, alzó la mano hace rato para participar. No para preguntar, para responder. Ajá, Pozo. ¿Qué otra cosa se imagina? Inge, yo tenía una duda. No, No, responda a la pregunta. a ver, ¿cuál es la pregunta, Inge? Se perdió, Pozo, ya se puso nerviosa. La pregunta es, ¿qué se imagina que estén pasando con esas moléculas de agua cuando usted las combinó? Inicialmente unas estaban a 90 grados centígrados como masa de agua y otras estaban a 20 grados centígrados como masa de agua. ¿Qué se imagina usted a nivel de partículas que suceda cuando mezcló ambas masas? A nivel del movimiento de las partículas. De lo que usted cree. A ver. Describa. A nivel de movimiento, reduce del movimiento que estaba a 90, pero aumenta del movimiento que estaba en 20. Exactamente, correcto. Está escuchando, ¿no, Guerrero? Entonces, habrán partículas de agua que inicialmente estaban más lentas, que serían las de 20, pero que cuando se mezclaron van a ganar energía cinética y van a hacerse más rápida en movimiento. Pero las que estaban a 90 les va a ocurrir lo contrario. ¿Y por qué a qué se debe eso? Oso. Porque ahora unas van más rápido, ahora otras van más lento. ¿A qué se debe ese cambio? Por la variación de la temperatura al mezclar ambas. No, más bien la temperatura es un factor que resulta de lo que está pasando ahí. ¿Por qué ahora se están cambiando en velocidades esas partículas que están en fase líquida? Porque varió la energía. Porque varió la energía, dice Pozo. Correcto, ajá, Pilaguano. ¿Por qué varió la energía cuando están ahora todas mezcladas? ¿Qué está pasando allí para que esa energía esté variando? Pues se puede decir que están intercambiando energía, entonces las de 90 están perdiendo, mientras que las de 20 grados están aumentando. Correcto, entonces hay un intercambio o transferencia de energía entre las partículas ya mezcladas. Pero Pilaguano agregó una información más importante.
Y es que ella dijo, ¿cómo es que esa energía se transfiere? Y Piraguano mencionó, la energía se transfiere desde las partículas con mayor energía cinética a las partículas con menor energía cinética. Entonces ahí está ocurriendo una transferencia de energía cinética condicionada por la temperatura. Las partículas que se mueven más rápido daban como resultado una mayor temperatura. Pero la temperatura condiciona que esa sea la manera o el sentido en cómo se transfiere la energía. Desde la partícula con mayor energía cinética, pudiésemos decir entre comillas, la más caliente, a la partícula con menor energía cinética, es decir, la que tiene menor temperatura, entre comillas, la menos caliente. ¿Ok? Entonces, eso que acabamos de describir es el calor. O sea, la descripción del mecanismo. Eso es el calor. Entonces, significa que allí, en ese proceso de transferencia, pues llegará un punto en el cual va a estar ya, va a haber un equilibrio de energías cinéticas entre todo ese conjunto de partículas. Y eso es lo que va a determinar cuál sería la temperatura final de esa mezcla. ¿Ok? Entonces, ya sabemos un poco qué es lo que sucede a nivel de partículas, un poco hemos descrito lo que sucede, entonces la tarea de ustedes es saber cuál entonces es la temperatura concreta. De tarea y pregunta para mañana. ¿Ok? Primera pregunta del día de mañana va a ser esa. ¿Cuál es la temperatura concreta? Me saludan a Petrucci. Ok, ahora, entonces aquí tendríamos todas las posibles respuestas que ya algunas de ellas se mencionaron. ¿Será 110? ¿Será 70? ¿Será el promedio? ¿Será mejor no arriesgarnos y decir que si una está caliente la otra es fría? Aunque esos son términos que no nos ayudan en nada. ¿Será entonces mejor decir que esos 50 gramos de agua están a una temperatura tibia? Bueno, allí ustedes ya es cuestión de ustedes allí ver qué será entonces la respuesta concreta. Ok, entonces vamos a dar ahora sí una definición formal de lo que es calor. Ya sabemos qué no es, ya sabemos al menos introductoriamente que es un mecanismo, un proceso, pero específicamente pues, el calor viene siendo un proceso de transferencia de energía entre sistema y entorno, pero también entre dos sistemas. ¿Ok? ¿Debido a qué? Debido a que ocurre ese proceso a una diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si dos sistemas, o mejor dicho, si dos cuerpos tienen una diferencia de temperatura igual a 0, ¿hay diferencia de temperatura allí, sí o no? Delta T igual a 0. Físicamente hablando, ¿ahí hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos? ¿Sería un equilibrio térmico? Lora dice sería un equilibrio térmico. O sea, no existiría variación de temperatura, Inge. Físicamente hablando, no existiría variación de temperatura. O sea, estamos hablando de dos cuerpos que tienen la misma temperatura. No hay, físicamente hablando, no hay una diferencia entre esos dos cuerpos respecto a temperatura. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos dos materiales, dos objetos que tengan cada uno una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué pasa si esos dos cuerpos entran en contacto? ¿Habrá calor allí? Ojo, cuando digo habrá calor, hago referencia a si habrá calor desde el punto de vista mecanístico. ¿Ocurrirá allí el mecanismo calor? Sainz, Ana, ¿usted qué opina? Dos cuerpos cada uno a 20, los pone en contacto. ¿Habrá mecanismo calor existiendo allí en ese contacto entre esos dos cuerpos? No sé, me deja en duda, la verdad. Creo que sí podría existir calor.
Ya, sí podría existir calor como mecanismo. Sí, Ok, así como mecanismo. ya, leamos. Dice, ¿qué es el calor? Es un proceso de transferencia de energía entre el sistema y su entorno, o entre dos sistemas, como en este caso yo lo estoy planteando, entre dos cuerpos. ¿Debido a qué? Debido a una diferencia de temperatura. Debido a, es decir, que ese proceso de transferencia de energía, que es el calor, es consecuencia de que hay una diferencia de temperatura entre esos dos cuerpos. Pero si no hay la diferencia de temperatura, porque los dos cuerpos tienen la misma temperatura, Science. Entonces no habría calor. Correcto. El mecanismo calor no estaría presente ya allí. ¿Ok? Entonces, podemos decir también que el calor, como ya lo hemos mencionado, no es una propiedad intrínseca o característica de un sistema. No podemos decir entonces que un sistema contiene cierta cantidad de calor. ¿Ya? Simplemente estoy reiterando sobre lo que ya se ha dicho. En cambio, podemos decir que tampoco es que estoy muy de acuerdo, pero lamentablemente hay que aceptar como vienen los textos y es como abunda la manera en cómo se refieren en los textos al calor. Podemos decir entonces, aceptar levemente que puede transferir una cierta cantidad de energía en forma de calor en ciertas condiciones específicas. Entonces, nótense que aquí, como les decía anteriormente, cuando me dicen energía en forma de calor, entonces aquí me están sugiriendo que el calor es una forma de energía. ¿Ya? Pero formalmente hablando, no lo es. ¿Ok? Es un mecanismo o un proceso. Bien. Temperatura, entonces, ¿qué vendría siendo la temperatura? La temperatura, pues, viene siendo una magnitud que, como ya lo indicamos, tiene una relación directa con la energía cinética promedio que tienen las partículas de un material. Sean estas partículas átomos, sean estas partículas moléculas, sean estas partículas iones, o sean subpartículas inclusive también subatómicas, ¿no? En el caso que aplique. Entonces, la temperatura es eso, una magnitud que se relaciona con la energía cinética media de las partículas de un material. Para eso sabemos, bueno, que existen diferentes escalas de temperatura, sabemos cuáles son sus expresiones matemáticas para establecer las relaciones entre ellas. Y pues simplemente precisando que cuando vamos a hablar de temperatura, en el vocabulario técnico no pueden decir grados Kelvin. ¿Ok? Anulen eso. No se habla de grados Kelvin, simplemente se dice la magnitud, la temperatura en sí, seguido del término Kelvin. O sea, 20 Kelvin, 30 Kelvin, 40 Kelvin y así sucesivamente. No 20 grados Kelvin. El término grados aplica únicamente para la escala, o no únicamente, sino para el caso de nosotros, pues utilizamos bastante la escala en grados Celsius o grados centígrados. Entonces allí sí utilizamos ese término, ¿no? La palabra grados. En Kelvin, no. Ok, y aquí con esto un poco voy finalizando. Entonces, la temperatura, pues sabemos que por estar relacionada con la energía cinética media de las partículas y que cuando diferentes partículas del mismo tipo o de diferente tipo, pero que tengan diferentes temperaturas, es decir, diferentes contenidos de energía cinética, y si esas partículas entran en contacto, pues van a poder transferir energía cinética. Pero esa energía cinética transferida va a tener un sentido. Y de hecho eso es una ley de la termodinámica que luego ustedes en físico-química van a ver un poco más a profundidad. Entonces la temperatura, además de lo que se mencionó anteriormente, es una propiedad que indica cómo fluye la energía, en qué sentido esa energía fluye a través de una pared rígida, pero que sea térmicamente conductora. ¿Ok? Nuestra piel, por ejemplo, es una pared diatérmica, una pared térmicamente conductora. Tiene cierta rigidez, pero permite transferir energía. Aquí tenemos algunos diagramas. Entonces, por ejemplo, en el caso B, voy a comenzar por el caso B, en donde tenemos dos objetos o dos sistemas, A y B, con igual temperatura. Entonces, fíjense que aquí no se está indicando ninguna flecha que me indique flujo de energía. Y si no hay flujo de energía, no hay calor aquí, que era lo que Science dijo anteriormente. Entonces, dos sistemas o un sistema y su entorno
temperaturas iguales, allí no hay calor implicado porque no hay un flujo de energía. ¿Ya? Pero si tenemos el caso en donde vamos a suponer que este sea un objeto A con una alta temperatura y un objeto B con una baja temperatura, es decir, el caso justo del agua, agua 90 versus agua a 20 grados centígrados, cuando entran en contacto, que era lo que estaban describiendo las compañeras, pues allí ocurre un proceso de transferencia de energía, pero no al azar, ¿ya? Sino tiene un sentido concreto. En este caso, el sentido va desde las partículas que tengan mayor temperatura, o mejor dicho, desde las partículas que tengan mayor energía cinética a las que tienen menor energía cinética. Entonces, en este sentido ocurre la transferencia de energía. Lo que podemos resumir diciendo, del objeto más caliente al objeto menos caliente. Lo más apropiado sería del objeto con mayor temperatura al objeto con menor temperatura. ¿Ok? Y aquí tenemos, pues, el caso C, el diagrama opuesto, del proceso opuesto. Si en caso B es el que tenga ahora mayor temperatura y A el que tenga menor temperatura, pues el sentido del flujo de esa energía va a cambiar. Entonces, aquí tenemos otra información adicional sobre temperatura y cómo se relaciona con la energía cinética y el sentido del flujo de la energía. ¿Ya? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Espero que se hayan aclarado algunos términos que tal vez aún tendrían que aclararse. De mi punto de vista, creo que sí, algunos de ustedes aclararon ciertos términos. Y mañana, pues continuamos. Mañana vamos a dar simplemente 2 precisiones adicionales a este respecto y luego vamos a pasar con diagramas de fase. Cómo revisar y analizar diagramas de fase. En este momento, pues diagramas con cierta sencillez, ¿no? Ok, bueno, eso sería todo. Les agradezco por la atención y la paciencia. Cuídense mucho, tengan buen día. Cualquier duda me pueden preguntar y me puedo quedar unos minutos más. Hasta luego. Ajá, pues usted tenía una duda. Dígame.